Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a la Eneida de Virgilio. En este vídeo he tratado de compilar unas diapositivas explicando cada uno de los libros. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like para que lleguen todas las notificaciones y empecemos. Libro primero. Virgilio abre su poema épico declarando su tema, la guerra y un hombre en guerra, pidiendo a una musa o diosa de la inspiración que explique la ira de Juno, la reina de los dioses. El hombre en cuestión es Eneas, que huye de las ruinas de su ciudad natal Troya, que ha sido devastada en una guerra con Aquiles y los griegos. Los troyanos supervivientes acompañan a Eneas en un peligroso viaje para establecer un nuevo hogar en Italia, pero deben enfrentarse a la vengativa de Juno. Juno alberga ira hacia Eneas porque Cartago es su ciudad favorita y una profecía sostiene que la raza descendiente de los troyanos algún día destruirá Cartago. Juno le guarda un rencor permanente a Troya porque otro troyano, Paris, juzgó a la rival Juno, Venus, como la más bella en un concurso de belleza divina. Juno invoca a Eolo, el dios de los vientos, y le indica que provoque una gran tormenta sobre Eneas mientras navega hacia el sur de Sicilia en busca de un puerto amigo. Eolo obedece, desatando una feroz tormenta sobre los troyanos cansados de la batalla. Eneas observa con horror cómo se acerca la tormenta. Los vientos y las olas azotan los barcos, desviándolos y dispersándolos. A medida que la tempestad se intensifica, Neptuno, el dios del mar, siente la presencia de la tormenta en su dominio. Les dice a los vientos que Eolo se ha excedido en sus límites y calma las aguas junto con la flota de Eneas que parece condenada. Quedan 7 barcos y se dirigen a la tierra más cercana a la vista, la costa de Libia. Cuando llegan a la orilla antes de salir a buscar comida, Eneas, cansado y preocupado, les recuerda a sus compañeros las adversidades anteriores más mortales que han superado y el final predestinado hacia el que se esfuerzan. Mientras tanto, en el monte Olimpo, el hogar de los dioses, la madre de Eneas, Venus, observa la difícil situación de los troyanos y le ruega a Júpiter, rey de los dioses, que acabe con su sufrimiento. Júpiter le asegura que Eneas finalmente encontrará su hogar prometido en Italia y que 2 de los descendientes de Eneas, Rómulo y Remo, fundarán el imperio más poderoso del mundo. Júpiter luego envía a un dios a la gente de Cartago para asegurarse de que se comporten de manera hospitalaria con los troyanos. Eneas permanece inconsciente de las maquinaciones divinas que dirigen su curso. Mientras está en el bosque, Venus se le aparece disfrazada y le cuenta cómo Dido llegó a ser reina de Cartago. El rico esposo de Dido, Siqueo, vivía con ella en Tiro, una ciudad de Francia, ahora Líbano, y fue asesinado por su oro por Pigmalión, su hermano. Siqueo se le apareció a Dido como un fantasma y le aconsejó que dejara Tiro con los que se oponían al tirano Pigmalión. Ella huyó y los fenicios emigrantes se establecieron al otro lado del mar en Libia. Fundaron Cartago, que se ha convertido en una ciudad poderosa. Venus le aconseja a Eneas que vaya a la ciudad y hable con la reina, quien le dará la bienvenida, y Eneas y su amigo Achate se acercan a Cartago, envueltos en una nube que Venus conjura para que no los vean. En las afueras de la ciudad se encuentran con un santuario dedicado a Juno y se sorprenden al contemplar un gran mural que representa los eventos de la guerra de Troya. Su asombro aumenta cuando llegan a la corte de Dido y encuentran a muchos de sus camaradas que estaban perdidos y dispersos en la tormenta pidiéndole ayuda a Dido para reconstruir su flota. Dido con gusto accede a su pedido y dice que le gustaría poder conocer a su líder. Achates comenta que a él y a Eneas se les dijo claramente la verdad sobre su cálida bienvenida, y Eneas sale de la nube. Dido está asombrada y encantada de ver al famoso héroe. A Venus le preocupa que Juno incite a los fenicios contra su hijo. Envía a otro de sus hijos, Cupido, el dios del amor, quien toma la forma del hijo de Eneas, Ascanio. Con este disfraz, Cupido enciende el corazón de la reina con pasión por Eneas. Con amor en los ojos, Dido ruega a Eneas que le cuente la historia de sus aventuras durante la guerra y los 7 años desde que salió de Troya. Libro segundo. Cumpliendo con el pedido de Dido, Eneas comienza su dolorosa historia agregando que volver a contarla implica volver a experimentar el dolor. Nos retrotrae a 10 años antes de la guerra de Troya. En el momento en que comienza la historia, los dáanos, los griegos, han construido un caballo gigante de madera con el vientre hueco.
Ocultan en secreto a sus mejores soldados completamente armados dentro del caballo, mientras que el resto del ejército griego permanece agachado a cierta distancia de Troya. La vista de un enorme caballo de pie ante sus puertas en un campo de batalla aparentemente desierto desconcierta a los troyanos. Cerca del caballo, los troyanos encuentran a un joven griego llamado Sinón. Explica que los griegos han querido huir de Troya durante algún tiempo, pero se lo impidieron feroces tormentas. Un profeta les dijo que sacrificaran a uno de los suyos y se eligió a Sinón. Pero Sinón logra escapar durante los preparativos y los griegos lo dejaron atrás. Los troyanos se compadecen de él y le preguntan el significado del gran caballo. Sinón dice que fue una ofrenda a la diosa Minerva que se volvió contra los griegos tras la profanación de uno de sus templos por Ulises. Sinón afirma que si la estatua de madera sufre algún daño, Troya será destruida por la ira de Minerva, pero si los troyanos instalan el caballo dentro de las murallas de su ciudad, se levantarán victoriosos en la guerra contra el sur de Grecia como un maremoto con Minerva en su lado. Eneas continúa su historia. Después de que Sinón terminara de hablar, dos serpientes gigantes se levantan del mar y devoran al sacerdote troyano Laoconte, y también a sus dos hijas como castigo por arrojar una lanza al caballo. Las serpientes luego se deslizan hasta el santuario de Minerva. Los troyanos interpretan el ataque de las serpientes como un presagio de que deben apaciguar a Minerva, por lo que llevan el caballo a la ciudad de Troya. Cae la noche y mientras la ciudad duerme, Sinón abre el vientre del caballo liberando a los guerreros griegos. Los guerreros matan a los guardias troyanos y abren las puertas de la ciudad al resto de sus fuerzas. Mientras tanto, Héctor, el líder caído del ejército troyano, se le aparece a Eneas en su sueño y le informa que la ciudad ha sido infiltrada. Subiendo a su techo, Eneas ve luchas por todas partes y Troya en llamas. Corre por las armas y luego se dirige al corazón de la ciudad junto a alguno de sus hombres. Eneas y sus hombres sorprenden y matan a muchos griegos, pero están demasiado superados en número como para marcar la diferencia. Finalmente van al palacio del rey Príamo, donde se está gestando una batalla. Los griegos, liderados por Pirro, irrumpen en el palacio y este mata a Polites, el joven de Príamo, y Hécuba, y luego sacrifica a Príamo en su propio altar. Eneas continúa relatando su historia. Casi abrumado por el dolor por esta matanza, ve a Helena la causa de la guerra escondida. Él decide matarla, pero Venus aparece y explica que la culpa de la guerra es de los dioses, no de Helena. Venus aconseja a Eneas que huya de Troya de inmediato, ya que su destino está en otra parte. Eneas luego se dirige a la casa de su padre, Anquises, pero Anquises se niega a irse. Pero después de que aparecen los presagios, primero una inofensiva lengua de fuego en la frente de Ascanio y luego una brillante estrella fugaz en el cielo, se convence a Anquises que huya de la ciudad. Eneas toma a su padre a cuestas y huye con su esposa Creusa, su hijo Ascanio y muchos otros seguidores. Desafortunadamente, en la conmoción, Creusa pierde del grupo. Después de que todos salen de la ciudad, Eneas regresa para buscarla, pero en cambio se encuentra con su sombra o espíritu. Ella le dice que no se aflija porque en Hesperia le esperan un nuevo lugar y una nueva esposa. Algo consolado, Eneas deja a Troya ardiendo y lleva a los supervivientes a las montañas. Libro tercero. Eneas continúa su historia contando las secuelas de la caída de Troya. Después de escapar de Troya, lleva a los supervivientes a la costa de Antander, donde construyen una nueva flota de barcos. Navegan primero a Tracia, donde Eneas se prepara para ofrecer sacrificios. Cuando arranca las raíces y las ramas de un árbol, la sangre oscura empapa el suelo y la corteza. El árbol le habla, revelándose como el espíritu de Polidoro, hijo de Príamo. Príamo había enviado a Polidoro al rey de Tracia para estar a salvo de la guerra, pero cuando cayó Troya, el rey tracio se puso del lado de los griegos y mató a Polidoro. Después de celebrar un funeral por Polidoro, Eneas y los troyanos se embarcan desde Tracia con una sensación de temor por la violación tracia de la ética de la hospitalidad. Navegan hacia el sur hasta la isla sagrada de Delos. En Delos, Apolo habla con Eneas y le indica que vaya a la tierra de sus antepasados. Anquises interpreta el comentario de Apolo como una referencia a la isla de Creta, donde gobernó hace mucho tiempo uno de los grandes antepasados troyanos, Teucro, por quien a veces se llama a los troyanos teucros, a la gente troyana. Eneas y su grupo navegan hacia Creta y comienzan a construir una ciudad, pero pronto golpea una terrible plaga.
Los dioses de Troya se le aparecen a Eneas en un sueño y le explican que su padre está equivocado. La tierra ancestral a la que se refería Apolo no es Creta, sino Italia, el hogar original de Dárdano, de quien los troyanos toman el nombre de los dárdanos. Estos dioses del hogar también reafirman la profecía de la supremacía romana, declarando que deben preparar grandes muros para una gran raza. Los refugiados troyanos vuelven a hacerse a la mar. Una capa de nubes negras de tormenta los obstaculiza. Desembarcan en las Estrofades, las islas de las arpías, feroces aves criaturas con rostros femeninos. Los troyanos sacrifican muchas vacas y cabras que andan sueltas y celebran un festín provocando un ataque de las arpías. En vano, los troyanos intentan luchar contra las arpías, una de las horribles criaturas, les lanza una maldición. Confirmando que están destinados a Italia, profetiza que los troyanos no establecerán su ciudad hasta que el hambre les obligue a tratar de comerse sus propias mesas. Perturbados por el episodio, los troyanos parten hacia la isla de Leucata, donde hacen ofrendas en un santuario a Apolo. A continuación, zarpan en dirección a Italia hasta llegar a Brutoto, en Caonia. Allí Eneas sorprende al descubrir que Heleno, uno de los hijos de Príamo, se ha convertido en rey de una ciudad griega. Heleno y Andrómaca habían sido tomados por Piro como trofeos de guerra, pero tomaron el poder sobre parte del reino de su captor después de que lo mataran. Eneas se encuentra con Andrómaca y ella relata la historia de su cautiverio y el de Heleno. Luego llega Heleno y aconseja a Eneas sobre el camino a seguir. Andrómaca añade que al llegar a la costa occidental de Italia es necesario tomar el camino largo que rodea Sicilia hacia el sur. El camino corto, una estrecha brecha de agua entre Sicilia e Italia, se vuelve prácticamente imposible de transitar por dos peligros potencialmente letales: Charibdis, un remolino, y Scylla, un monstruo de 6 cabezas. Siguiendo las instrucciones de Andrómaca, Enea pilotea su flota a lo largo de la costa sur de Italia hasta Sicilia, donde el Etna entra en erupción a la distancia. Descansando en una playa, los troyanos son sorprendidos por un extraño andrajoso que los suplica que lo lleven a bordo. Estaba en el ejército griego bajo Ulises y su tripulación, fue capturada por un cíclope gigante en Sicilia y apenas escapó con vida. Informa que Ulises apuñaló al monstruo en su único ojo para permitir su escape. Cuando el extraño termina de contarle su historia a los troyanos, el cíclope, cegado, casi tropieza con el grupo. Los troyanos escapan rápidamente con el rezagado griego justo cuando los otros cíclopes bajan de la orilla. Navegando por Sicilia pasan varios hitos reconocibles antes de aterrizar en Deprano, donde Eneas sufre otra pérdida inesperada, la muerte de su padre. Eneas se vuelve hacia Dido y concluye su historia diciendo que la voluntad divina lo ha llevado a sus costas. Libro cuarto. La llama de amor por Eneas que Cupido ha encendido en el corazón de Dido solo crece mientras ella escucha su dolorosa historia. Sin embargo, duda porque después de la muerte de su esposo Siqueo juraría que nunca más se volvería a casar. Por otro lado, como le aconseja su hermana Ana, al casarse con Eneas aumentaría el poder de Cartago porque muchos guerreros troyanos siguen a Eneas. Por el momento, consumida por el amor, Dido deja en el camino del trabajo de construcción de la ciudad. Juno ve en el amor de Dido por Eneas como una forma de evitar que Eneas vaya a Italia. Fingiendo hacer una ofrenda de paz, Juno le asegura a Venus que encuentre una manera de que Dido y Eneas estén solos. Si se casan, sugiere Juno, los troyanos y los tirios estarían en paz, y ella y Venus pondrían fin a su enemistad. Venus sabe que Juno solo está tratando de mantener a los troyanos alejados de Italia, pero permite que Juno siga adelante de todas maneras. Un día, cuando Dido, su corte y Eneas están cazando, Juno trae una tormenta sobre ellos para enviar al grupo a buscar refugio y hace arreglos para que Eneas y Dido terminen solos en una cueva. Hacen el amor en la cueva y viven abiertamente como amantes cuando regresan a Cartago. Dido los considera casados, aunque la unión aún no se ha consagrado en una ceremonia. Corren angustiosos rumores de que Dido y Eneas se han entregado por completo a la lujuria y han comenzado a descuidar sus responsabilidades como gobernantes. Cuando Júpiter se entera de la aventura de Dido y Eneas, envía a Mercurio a Cartago para recordarle a Eneas que su destino está en otra parte y que debe partir hacia Italia. Este mensaje sorprende a Eneas, debe obedecer pero no sabe cómo avisar a Dido de su partida.
Intenta preparar su flota para zarpar en secreto, pero la reina sospecha de su estratagema y lo confronta. Enfurecida, ella lo insulta y lo acusa de robarle el honor. Si bien Eneas se compadece de ella, sostiene que no tiene más remedio que seguir la voluntad de los dioses. Dice: yo navego hacia Italia no por mi propia voluntad. Como último esfuerzo, Dido envía a Ana para tratar de persuadir al héroe troyano de que se quede, pero esta no tiene éxito. Dido se retuerce entre el amor feroz y la ira amarga. De repente parece tranquilo y le indica a Ana que encienda una gran fogata en el patio. Allí, dice Dido, puede sacar a Eneas de su mente quemando toda la ropa y las armas que ha dejado e incluso la cama en la que durmió. Ana obedece sin darse cuenta de que, de hecho, Dido está planeando su propia muerte y haciendo en el fuego su propia pira funeraria. Al caer la noche, el dolor de Dido la deja sin dormir. Eneas duerme, pero en sus sueños Mercurio lo visita nuevamente para decirle que ya se ha demorado demasiado y que debe irse de inmediato. Eneas se despierta y llama a sus hombres a los barcos y zarpan. Dido ve partir a la flota y cae en desesperación final. Ya no puede soportar vivir. Corriendo hacia el patio se sube a la pira y desenvaina una espada que Eneas ha dejado atrás. Se arroja sobre la hoja y con sus últimas palabras maldice a su amante ausente. Mientras Anas y los sirvientes corren hacia la reina moribunda, Juno se apiada de Dido y termina con su sufrimiento y con su vida. Libro V. Enormes nubes de tormenta saludan a la flota troyana cuando se embarca desde Cartago, lo que dificulta el acercamiento a Italia. Eneas redirige los barcos al puerto siciliano de Erix, donde gobierna su amigo y compañero troyano Acestes. Después de aterrizar y ser recibido por Acestes, Eneas se da cuenta de que es el primer aniversario de la muerte de su padre. Propone 8 días de ofrendas de sacrificio y un 9º día de juegos competitivos que incluyen remo, carrera, jabalina y boxeo en honor a su padre. Cuando llega el 9º día comienzan los festejos con una carrera de remo. Participan 4 galeras, cada una pilotada por uno de los capitanes de Eneas y tripuladas por muchos jóvenes entusiastas. Se marca una distancia adecuada a lo largo de la línea de la costa y comienza la carrera con muchos espectadores animando desde las playas. Guías, pilotando el barco Chimaera, lidera durante la primera mitad de la carrera. Pero en el punto de viraje su timonel da un giro demasiado amplio y su barco se queda atrás. En el tramo final, Sergesto toma la delantera, pero se estrella contra las rocas. Cloanto y Menesto corren juntos hacia el final, pero Clonto reza a Neptuno quien lo hace ganar. Se otorgan lujosos premios a los competidores, incluso a Sergesto, después de que desalojara su barco de las rocas. Luego viene la carrera a pie. Niso lidera la mayor parte del camino, pero resbala con la sangre de su sacrificio cerca del final. Eurialo gana la carrera, pero Eneas, tan generoso como antes, entrega premios a todos los competidores. A continuación, el poderoso troyano Dares se pone los guanteletes, que son guantes de combate pesados, y desafía a cualquiera a boxear con él. Nadie acepta el desafío al principio, pero Acestes finalmente convence a su compañero siciliano Entelo, un gran boxeador que ya pasó a su mejor momento, para subir al ring con él. Comienzan el combate golpeándose unos a los otros muy ferozmente. Más joven y ágil, Dares se lanza más rápido que Entelo, pero esquiva un golpe de Entelo y Entelo cae al suelo. Sin embargo, Entelo se levanta y ataca a Dares con tanta fiereza que Eneas decide poner fin al encuentro. Entelo retrocede, pero para mostrar lo que podría haberle hecho a Dares. A continuación comienza el concurso de tiro con arco. Euritión gana disparando una paloma desde el cielo, pero Acestes causa un revuelo espectacular cuando su flecha se incendia milagrosamente en el aire. Finalmente, los jóvenes de Troya y Sicilia montan a caballo para demostrar su técnica. Se atacan unos a otros en un ejército de batalla simulado, impresionando a sus padres con su habilidad y audacia. Mientras tanto, la ira de Juno contra los troyanos no ha disminuido. Ella envía a Iris, su mensajera, a las mujeres troyanas que están más lejos de la playa donde los hombres disfrutan de su deporte. Iris las alborota, jugando con su miedo a más viajes y más batallas. Distribuye antorchas encendidas entre ellas, incitando a quemar las naves troyanas para que los hombres se vean obligados a construir su nueva ciudad allí, en Sicilia. Persuadidas, las mujeres enojadas prendieron fuego a la flota. Los troyanos ven el humo y corren por la playa.
Rocían los barcos con agua, pero no logran extinguir las llamas. Finalmente, Eneas reza a Júpiter para preservar la flota, e inmediatamente cae una tormenta que pone fin a la conflagración. El incidente sacude a Eneas, quien se pregunta si debería conformarse con establecerse en paz en la costa siciliana. Su amigo Nautes, un vidente, ofrece un mejor consejo. Deben dejar a algunos troyanos, los viejos, los frágiles, los heridos y las mujeres cansadas de navegar, al cuidado de Acestes. Eneas considera este plan y esa noche se le aparece el fantasma de su padre, aconsejándole que escuche a Nautes. El espíritu también le dice que a Enes tendrá que luchar contra un enemigo difícil en Latio, pero primero deberá visitar el inframundo para hablar con Anquises. Eneas no conoce el significado de la misteriosa predicción de su padre, pero al día siguiente se le describe a Acestes, quien consiente en acoger a quienes no deseen continuar hacia Italia después de la partida flota troyana. Venus, temiendo más trucos de Juno, se preocupa por la seguridad del grupo en el mar. Ella le ruega a Neptuno que deje que Eneas llegue a Italia sin sufrir daños. Neptuno acepta permitirles un paso seguro a través de las aguas, exigiendo sin embargo que uno de los tripulantes muera en el viaje, como una especie de sacrificio por los demás. En el viaje, Palínuro, el capitán principal de la flota de Eneas, se queda dormido al timón y cae al mar. Libro sexto. Por fin, la flota troyana llega a las costas de Italia. Los barcos echan anclas frente a la costa de Cumas, cerca del actual Nápoles. Siguiendo las instrucciones de su padre, Eneas se dirige al templo de Apolo, donde la Siblia, una sacerdotisa, lo encuentra. Ella le ordena que haga su pedido. Eneas reza a Apolo para que permita a los troyanos asentarse en el Lacio. La sacerdotisa le advierte que le esperan más pruebas en Italia, combates de la magnitud de la guerra de Troya, un enemigo del calibre del guerrero griego Aquiles y más interferencias de Juno. Eneas pregunta si la Síbila puede ganarle la entrada a Dis para que pueda visitar al espíritu de su padre como le indicó. La Síbila informa que para entrar a Dis con alguna esperanza de regresar primero debe tener una señal. Debe encontrar una rama dorada en el bosque cercano. Ella le dice que si la rama del árbol se rompe fácilmente significa que el destino llama a Eneas al inframundo. Si Eneas no está destinado a viajar allí, la rama no se desprenderá del árbol. Eneas mira consternado el tamaño del bosque, pero después decide decir una oración, un par de palomas descienden y lo guían hasta el árbol deseado, del cual logra arrancar la rama dorada. El héroe regresa con la sacerdotisa, con la ficha, y ella le lleva a la puerta de Dis. Justo dentro de la puerta corre el río Acheron. El barquero Caronte entrega los espíritus de los muertos al otro lado del río, sin embargo, Eneas se da cuenta de que a algunas de las almas se les niega el paso y deben permanecer en la orilla cercana. La Sibila explica que se trata de las almas de los muertos cuyos cadáveres no han recibido un entierro adecuado. Con gran tristeza, Eneas ve a Palinuro entre los no liberados. Caronte explica a los visitantes que ningún ser vivo puede cruzar el río, pero la Síbila le muestra la rama dorada. Apaciguado, Charon los transporta al otro lado. En el otro lado, Eneas se queda horrorizado escuchando los lamentos de miles de almas que sufren. Los espíritus de los recién fallecidos se alinean ante Minos para el juicio. Cerca de los campos de luto donde vagan los que murieron por allí, Eneas ve a Dido. Sorprendido e entristecido, le habla con algo de pesar, alegando que no la dejó por su propia voluntad. La sombra de la reina muerta se aparta de él hacia la sombra de su marido Siqueo y Eneas derrama lágrimas de piedad. Eneas continúa hacia el campo de guerra donde ve muchas bajas de la guerra de Troya. Los griegos huyen de la primera vista de él. La Síbila insiste a Eneas a seguir y pasan a una enorme fortaleza. Dentro de esta, Radamanto reparte juicios sobre los pecadores más malvados y se llevan a cabo terribles torturas. Finalmente, Eneas y la Síbila llegan a las arboledas benditas, donde los buenos vagan en paz y comodidad. Por fin, Eneas ve a su padre Anquises y lo saluda muy calurosamente y lo felicita por haber realizado el difícil viaje. Con mucho gusto responde a algunas de las muchas preguntas de Eneas con respecto a las cuestiones tales como cómo se dispersan los muertos en Dis y cómo las buenas almas pueden finalmente llegar a los campos de la alegría. Pero con poco tiempo disponible, Anquises insiste en el motivo del viaje a Eneas al inframundo.
la explicación de su linaje en Italia. Anquises describe lo que será de los descendientes de Troya. Rómulo fundará Roma, un César eventualmente vendrá de la línea de Ascanio y Roma alcanzará una edad de oro de dominio sobre el mundo. Finalmente, Eneas capta el significado profundo de su largo viaje a Italia. Anquises acompaña a Eneas fuera de Dis y Eneas regresa con sus camaradas en la playa e inmediatamente levantan el ancla y avanzan a lo largo de la costa. Libro séptimo. Navegando por la costa de Italia, los troyanos llegan a la desembocadura del río Tíber, cerca del reino del Lacio. Virgilio invoca a la musa una vez más para dar inicio a la segunda mitad de su narración épica. Describe el estado político de las cosas en el Lacio. El rey latino tiene una sola hija, Lavinia. Muchos pretendientes la persiguen, pero el gran guerrero Turnus, señor de un reino cercano, parece el más elegible para su mano. Preocupado por la predicción de un profeta de que un ejército extranjero conquistará el reino, Latinus consulta al oráculo de Fauno. Una extraña voz del oráculo instruye al rey para que su hija se case con un extranjero, no con un latina. Mientras tanto, Eneas y sus capitanes están comiendo en la playa, con frutas untadas en panes planos y duros. Terminan la fruta, pero todavía tienen hambre, así que comen el pan que han usado como mesas. Ascanio señala con una risa de hecho que se han comido sus mesas, cumpliendo así la maldición de las arpías de una manera menos terrible de lo previsto. Eneas reconoce que han llegado a su tierra prometida. Al día siguiente envía emisarios al rey latino solicitándolo una parte de la tierra para la fundación de una nueva ciudad. Latino ofrece territorio así como algo adicional. Consciente de las palabras del oráculo, sugiere que Eneas tome la mano de Lavinia en matrimonio. Latino reconoce que aceptar el destino, incluso si eso significa que los troyanos algún día gobernarán su reino, demuestra ser un camino más seguro que resistir el destino. Juno, sin embargo, aún no ha agotado su ira contra los troyanos. Incapaz de mantenerlos alejados de las costas italianas, jura al menos retrasar la fundación de su ciudad y causarles más sufrimiento. Ella envía a Alecto, una de las furias, al Lacio, para provocar la ira de los nativos contra los troyanos. Primero, Alecto infecta a la reina Amata, la esposa de Latino, lo que hace que se oponga al matrimonio de Lavinia y Eneas. Virgilio describe el despertar de la ira de Amata por parte de Alecto con la metáfora de una serpiente que se retuerce y se enrosca alrededor del cuerpo de Amata. Entonces Alecto se acerca a Turno y lo inflama de indignación ante la idea de perder a Lavinia y someterse a un rey troyano. Turno reúne a su ejército y se prepara para expulsar a los troyanos de Italia. Los pastores son los primeros en portar armas. Como resultado de la intromisión de Juno, Ascanio sale a cazar en el bosque y derriba un ciervo que resulta ser la mascota favorita de Latino. El animal se tambalea hacia su amo antes de morir. El pastor convoca a los otros pastores para localizar al cazador, y los troyanos, al sentir una conmoción, acuden en ayuda de Ascanio. Muchos latinos mueren en una breve escaramuza, luego cada bando se retira temporalmente. Los pastores van ante el rey latino llegando a los muertos y le suplican que lance un asalto total contra los troyanos. Latino no desea participar en la batalla, pero toda la corte, incluida su propia esposa, clama por la guerra. Al final levanta las manos y se retira a sus aposentos, sintiéndose incapaz de detener lo que los dioses ya han puesto en marcha. Libro octavo. Mientras Turno reúne sus fuerzas, Eneas prepara a las tropas troyanas y solicita el apoyo de las ciudades cercanas del Lacio. Aún así, está preocupado por sus perspectivas en la batalla. Esa noche, el dios del río Tiberino le habla y le dice que se acerque y forme una alianza con los arcadios, que también están en guerra con los latinos. Eneas toma 2 galeras y rema varios días Tíber arriba hasta el bosque de los arcadios. Allí el troyano se dirigen al rey de Arcadia, Evander, donde gustosamente se le ofrece ayuda contra su enemigo común e invita a Eneas a un gran festín. Después de la fiesta se realizan ritos sagrados en honor a Hércules, el patrón de los arcadios, quien mató al monstruo Caco cerca de donde ahora se encuentra Arcadia. Evander también explica cómo Saturno descendió a Italia hace mucho tiempo y formó una nación de los salvajes que habitaban la tierra llamándolo Latio. Los arcadianos,
Todavía habitan en relativa simplicidad, incluso Evander cuenta con solo una pequeña casa, pero ofrece todo lo que tiene a su disposición de Eneas en hospitalidad. Mientras tanto, Venus se preocupa por la próxima guerra de Eneas. Habla con su esposo Vulcano, el dios del fuego y la forja, y lo convence de que fabrique a Eneas nuevas armas y armaduras que le darán una ventaja adicional. Vulcan, ordena a sus trabajadores cíclopes dentro del gran volcán Etna que comiencen a forjar los artículos. A la mañana siguiente, de vuelta en Arcadia, el rey Evander asigna las tropas que puede dejar al mando de Eneas. También pide a los reinos vecinos que envíen su ayuda. En total, varios miles de soldados se reunieron para acompañar a los troyanos de regreso al frente. Pero debido a su mayor número deben marchar en lugar de remar, lo que provoca un retraso. Finalmente, Evander despacha a Payas, su propio hijo, y le pide a Eneas que le enseñe a Palas las artes de la guerra y lo devuelva a casa sano y salvo. El nuevo ejército marcha todo el día. En el campamento esa noche, Venus se le aparece repentinamente a Eneas y le presenta las armas que Vulcano ha completado: yelmo, corselete, espada, lanza y escudo, todos ellos bellamente elaborados y más fuerte que el metal forjado por los humanos. La cara del escudo es particularmente notable, ya que en ella Vulcano ha sido representado la historia de la gloria romana que le espera en Italia. Eneas ve a Rómulo siendo amamantado por la loba, la derrota de los galos, César Augusto cuando derrota a Antonio y Cleopatra en la batalla de Actio y mucho más. Libro noveno. Juno, que nunca pierde una oportunidad, envía a su mensajera Iris desde el Olimpo para informar a Turno que Eneas está lejos de su campamento. Sin su líder, los troyanos son particularmente vulnerables a un ataque, por lo que Turno inmediatamente dirige a su ejército hacia el campamento enemigo. Los troyanos ven venir al ejército y se aseguran dentro de su fortaleza recién construida, sin querer arriesgarse a una batalla abierta mientras Eneas está fuera. Al no encontrar una debilidad obvia en sus defensas, Turno decide circunnavegar el campamento y prender fuego a los barcos indefensos anclados en la costa. La destrucción de la flota parece inevitable, pero una antigua bendición impide la incineración de los barcos. En la construcción de la flota, Cibeles, madre de los dioses y hermana de Saturno, le pidió a su hijo Júpiter que hiciera inmortales a las naves porque estaban construidas con madera de árboles de su bosque sagrado. Mientras Turno y sus tropas observan cómo se queman los barcos de repente sueltan sus anclas y se sumergen, y aparecen como ninfas marinas. Este signo irrita a los latinos, pero Turno sigue confiado y decidido a completar su aniquilación de los troyanos a pesar de los portentos de los dioses. Cae la noche y los latinos acampan alrededor de la fortaleza troyana. Los troyanos, que deben enviar rápidamente informes de los movimientos de los latinos a Eneas, ya son conscientes de esto, y Nisus y Euralio, dos amigos ansiosos por la gloria y la aventura, se ofrecen como voluntarios para escabullirse en la oscuridad de la noche. Los capitanes troyanos aplauden la valentía de los dos hombres. Dejando en silencio la fortaleza, los dos encuentran a todo el ejército latino profundamente dormido. Sacan sus espadas y comienzan a matar a muchos grandes capitanes. Cuando se acerca la luz del día, finalmente se dirigen hacia el bosque, pero no antes de que Euralio tome el casco alto de un capitán latino como premio. A medida que se acercan al bosque, un grupo de jinetes enemigos que regresan al campamento a través del bosque ve el destello del casco en la distancia y cabalga hacia los dos troyanos. Niso logra escapar al bosque, pero los jinetes capturan a Euralio. Niso se apresura a regresar para salvar a su amigo, pero al final ambos mueren. Entonces los latinos atacan, cruzan las trincheras que rodean la fortaleza troyana e intentan identificar un punto débil en las murallas, levantando sus escudos para bloquear en el aluvión de lanzas que los troyanos arrojan desde arriba. Hay una torre alta justo afuera de la puerta principal que Turno prende fuego. Turno y sus hombres derrumban la torre matando a muchos troyanos en el interior. Los troyanos dentro de la fortaleza comienzan a gritar en pánico, pero Ascanio renueva sus esperanzas probando por primera vez la guerra cuando dispara la flecha a través de la cabeza de Rémulo, uno de los capitanes latinos. Con la confianza renovada, los troyanos abren las puertas y sorprenden a los latinos, lanzándose al ataque e infligiendo muchas bajas latinas en un solo golpe rápido. Desafortunadamente para los troyanos, Turno se une a la refriega y suprime el aumento de los troyanos y comienza a obligarlos a retirarse a la fortaleza.
El troyano Pandaro observa el cambio de rumbo de la batalla, cierra rápidamente las puertas de nuevo, permitiendo que la mayor cantidad posible de sus camaradas vuelvan a entrar, pero dejando pasar también a Turno. Finalmente, dentro del campo enemigo, el líder latino mata a troyanos como si fuera un juego fácil. Eventualmente, sin embargo, Turno es superado en número, y escapa por poco saltando al Tíber y flotando de regreso a sus camaradas. Libro 10. Desde el Olimpo, Júpiter se da cuenta de la carnicería en Italia. Había esperado que los troyanos se asentaran allí pacíficamente y convoca un consejo de todos los dioses para discutir el asunto. Allí, Venus culpa a Juno por el continuo sufrimiento de Eneas y los troyanos. Juno responde airadamente que ella no obligó a Eneas a ir a Italia. Molesto por sus disputas, Júpiter decreta que en adelante no ayudará a ninguna de las partes, de modo que los méritos y esfuerzos de los hombres decidirán sus fines. Mientras tanto, los latinos continúan asediando la fortaleza troyana y Eneas regresa a la batalla. En este punto, el ejército ya no tiene que marchar porque otro rey, Tarchón de Toscana, ha proporcionado a Eneas una flota de barcos junto con muchos grandes guerreros para aumentar sus fuerzas. Impulsada por las ninfas marinas que nacieron de la transformación de la flota troyana, la nueva flota llega a la playa cerca del campo de batalla poco después del amanecer. Turno ve a los barcos que se acercan y conduce sus tropas hacia la playa para enfrentarse a ellos. Los troyanos desembarcan y comienzan la batalla. Eneas da los primeros golpes derribando a varios de los hombres de Turno. El resto de los soldados de ambos lados cae en la refriega y la sangre comienza a derramarse. Palas lidera a los arcadios luchando ferozmente a inclinarle la balanza a favor de los troyanos. Y a un guerrero, a pesar de su juventud, dispensa la muerte con cada golpe, pero atrae la atención de Turno. Turno se pavonea y desafía a Palas sobre el centro de la batalla. Cada uno arroja sus lanzas. El arma de Palas penetra en el escudo y la armadura de Turno, pero deja solo una herida superficial en él. La lanza de Turno, por otro lado, atraviesa el corsete de Palas y se aloja profundamente en su pecho, matándolo. Sumamente arrogante después de esta muerte, Turno se agacha y le arranca el cinturón a Palas como premio. La noticia de la muerte de Palas llega a Eneas, quien se enfurece. Se abre un camino sangriento a través de las líneas latinas buscando a Turno y empeñado en vengarse. Aterrorizados, algunos de los soldados latinos suplican de rodillas que los perdonen, pero Eneas los mata sin piedad y las tropas de Turno caen en el caos. En el Olimpo, Juno ve que la batalla está perdida y le pide a Júpiter que le permita salvar a Turno de la muerte. Júpiter consiente, por lo que Juno vuela hacia el campo de batalla, crea un Eneas fantasma y envía la visión a la vista de Turno. Persigue al fantasma hasta uno de los barcos anclados cerca, pero tan pronto como aborda el barco, Juno corta las amarras y el barco flota mar adentro, y este se queda totalmente impotente para regresar al campo de batalla. Turno se desplaza hasta que el viento lo lleva a la orilla de la costa. En ausencia de Turno, el gran guerrero latino Mecentio toma la lucha. Mata muchos valientes troyanos, pero se desanima cuando Eneas derrota a su hijo Lauso. Se enfrenta al héroe troyano y le arroja una gran cantidad de lanzas, pero el escudo forjado por Vulcano se mantiene firme. Al final, Eneas también derriba a Mecencio, que es lo que significa que acaban de derrotar al ejército latino. Capítulo 11. Al día siguiente de la batalla, Eneas ve el cuerpo del joven Palas. Llorando, hace arreglos para 1000 hombres para escoltar el cadáver del príncipe al rey Evandro y unirse al rey en el duelo. Pero Evandro se entera de la muerte de su hijo, se siente abrumado, pero debido a que Palas murió con honor, perdona a Eneas en su corazón y solo desea la muerte de Turno. De regreso al campo de batalla llegan mensajeros de los latinos, quienes solicitan una tregua de 12 días para que ambos bandos puedan enterrar a sus muertos. Eneas acepta el alto en el fuego, pero los mensajeros quedan impresionados con la piedad de Eneas. Piensan para sí mismo que Turno debería resolver la disputa sobre Lavinia en un duelo con Eneas para evitar más batallas. En un consejo convocado por el rey latino, otros se hacen eco del sentimiento de los mensajeros. Allí, los latinos se enteran de que Diomedes, el gran guerrero griego que luchó en Troya, ahora reina en un reino cercano y ha rechazado su petición de ayuda. Latino confiesa que no cree que puedan ganar y propone la oferta de algún territorio a los troyanos a cambio de la paz. Un hombre llamado Drances habla y culpa de toda la guerra a la arrogancia de Turno. Afirma que el resto de los latinos han perdido las ganas de luchar.
El consejo comienza a volverse contra Turno, quien de regreso de su incursión en barco responde con ira. Desafía el coraje y la hombría de Drances y Lantinus, insultando al primero y rogándole al segundo que siga luchando. Aún así, dice Turno, si el consejo desea que luche contra Eneas, lo hará sin miedo. Justo en ese momento llega un mensajero para advertir a los latinos que los troyanos marchan hacia la ciudad. Olvidando su debate, los latinos se apresuran presas del pánico a preparar sus defensas, a los que ahora se une Camila, la famosa líder de los Volsos, una raza de doncellas guerreras. Turno se entera por un espía de que Eneas ha dividido su ejército. Los caballos ligeros galopan hacia la ciudad, mientras Eneas y los capitanes fuertemente armados toman un camino más lento a través de las montañas. Turno se apresura a tenderle una trampa al líder troyano en un camino de montaña en particular, dejando la defensa de la ciudad a Camila. Pronto los troyanos llegan al campo frente a la ciudad y comienza la batalla. Camila demuestra ser la guerrera más feroz presente, dispersando a las tropas de Eneas con sus lanzas y flechas mortales. Ella derriba a muchos soldados antes de que un toscano llamado Arruno la tome con la guardia baja y la atraviese con su jabalina. Desafortunadamente para él, la diosa Diana tiene a Camila un gran favor y envía a su asistente, Opis, desde el Olimpo, para matar a Aruns como un acto de venganza, cortando su victoria personal. Habiendo perdido a su líder en Camila, las tropas latinas se dispersan y huyen de regreso a la ciudad. Muchos mueren en la retirada. Mientras tanto, la compañera de Camila, Aca, se marcha para informar a Turno que los latinos carecen de un líder. Turno se ve obligado a regresar a la ciudad justo cuando Eneas pasa por el lugar de la emboscada. Eneas y Turno regresan a sus respectivos ejércitos para acampar al caer la noche. Libro 12. Turno decide ir y luchar solo contra Eneas, tanto por el reino como por la mano de Lavinia. El rey latino y la reina Amata protestan, queriendo que Turno se rinda y proteja su vida. Pero Turno ignora sus súplicas y valora en su honor por encima de su vida. Latino redacta el tratado apropiado con el consentimiento de Eneas. Al día siguiente los ejércitos se reúnen como espectadores a ambos lados de un campo frente a la ciudad. Juno se preocupa por Turno porque sospecha que Eneas lo supera. Llama a Juturna, la hermana de Turno, y le dice que tenga cuidado con la seguridad de su hermano. Latino y Eneas salen al campo de la batalla y cada uno promete defender su parte del pacto. Pero Juturna no quiere que su hermano se arriesgue al duelo y aparece ante el ejército latino disfrazado de un nombre oficial llamado Camers e incita a los latinos a romper el tratado y luchar ahora que los troyanos están desprevenidos. Las tropas de Turno comienzan a estar de acuerdo y de repente uno de ellos lanza una lanza a las filas de los troyanos y mata a un joven soldado. Este disparo no provocado enciende a ambos ejércitos. Vuelan unos contra los otros con espada y lanza. Eneas pide a sus hombres que se detengan, pero mientras grita, una flecha perdida lo hiere en la pierna y lo obliga a retirarse. Ver a Eneas abandonar el campo de batalla le da a Turno una nueva esperanza. Entra en la batalla y arrasa con gran cantidad de soldados del lado troyano. Mientras tanto, ayudan a Eneas a regresar al campamento, pero el médico no puede quitarle la flecha de la pierna. Venus se compadece de que su hijo sufra y le envía un bálsamo curativo. El médico utiliza el bálsamo desalojando la flecha y cerrando la herida. Eneas vuelve a tomar las armas y regresa a la batalla, donde las tropas latinas ante él se dispersan aterrorizadas. Tanto él como Turno matan a muchos hombres, cambiando el rumbo de la batalla de un lado a otro. De repente, Eneas se da cuenta de que la ciudad de Latino ha quedado sin vigilancia. Reúne a un grupo de soldados y ataca la ciudad, aterrorizando a sus ciudadanos. La reina Amata, al ver a los troyanos dentro de las murallas de la ciudad, pierde toda esperanza y se ahorca. Turno escucha los gritos de sufrimiento de la ciudad y vuelve corriendo al rescate. No queriendo que su pueblo sufra aún más, pide que termine el asedio y que Eneas emerja y luche contra él cuerpo a cuerpo como habían acordado esa misma mañana. Eneas se encuentra con él en el patio principal de la ciudad y por fin, con todas las tropas en círculo, comienza el duelo. Primero, Eneas y Turno arrojan las lanzas. Luego intercambian feroces golpes con sus espadas. En el primer golpe de Turno, su espada se rompe repentinamente en la empuñadura. En su prisa, había agarrado la espada más débil de otro soldado. Turno huye de Eneas y pide su espada real, que Juturna finalmente le proporciona.
Juno observa la acción desde arriba y Júpiter le pregunta por qué se molesta. Ella sabe el resultado inevitable de la lucha. Juno finalmente cede y consiente en abandonar su rencor hacia Eneas. Con una condición, quiere que los victoriosos troyanos tomen el nombre y la lengua de los latinos. Júpiter accede con gusto. Júpiter envía una de sus furias que asume la forma de un pájaro y aletea y chilla frente a Turno, llenándolo de terror y debilitándolo. Al ver a Turno vacilar, Eneas lanza su poderosa lanza y golpea la pierna de Turno y este cae al suelo. A medida que Eneas avanza, Turno suplica misericordia por el bien de su padre. Eneas se conmueve, pero justo cuando decide dejar vivir a Turno, ve el cinturón de Palas atado alrededor del hombre de Turno. Cuando Eneas recuerda al joven asesinado, su ira regresa en una oleada. En nombre de Palas, Eneas clava su espada en Turno y lo mata. Y con esto concluimos el resumen de la Eneida. Espero que os haya quedado todo claro. Si no ha sido así, ya sabéis, me lo ponéis en un comentario y lo solucionaré con mucho gusto. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.